Muchas gracias por estar aquí en el programa de Mundo Alternativo, televisión. Gracias al Grupo Radiotel y a toda el área técnica que nos está apoyando. Ya estamos aquí saludando a toda la gente de Morelia, Michoacán, a la gente del interior del estado de Michoacán, a la gente de otros estados de la República Mexicana y a aquellos que nos miran en directo en otros países, y los que no, recuerden que el programa los subimos al famoso canal de videos para que ustedes también lo vean, porque sabemos que van en el freeway o que tienen otro horario en su país. Y no lo conocen a este muchachón que tengo aquí a mi lado izquierdo, el lado derecho de su pantalla, pero es una persona, y la neta lo digo y no le estoy aventando muchas porras, pero es una persona que yo, desde que lo empecé a conocer, que lo veía por ahí en las redes sociales y de invitado en algunos programas, pues yo lo admiraba mucho. Y ahora que estuve platicando ahorita que llegó aquí al canal, que estuvimos platicando, más lo admiro, y más porque descubrí que es de signo de Escorpión, porque me encantan los escorpiones, aunque tengan mala fama los escorpiones, pero no se crea que son malos realmente. Tengo con ustedes a David Huerta Osornio, intérprete, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, maestro. Encantado de estar con usted, encantado de la invitación y con el gusto de poder compartir tanto como sea posible, como el mismo tiempo lo permita, maestro. Un honor estar con usted. Es un honor que hayas aceptado la invitación, porque de verdad no quiero que se asuste la gente, y sobre todo los que consideran que es un tema ríspido, es un tema que puede ser prohibido o discreto o secreto, puede tener muchos seudónimos esta situación, pero vamos a platicar de un tema muy interesante que a muchos nos ha interesado, sobre todo en los últimos años, que gracias a las redes sociales nos damos cuenta que supuestamente hay ciertas teorías conspirativas y que hay sociedades secretas, ocultas, que manejan los hilos de la historia y de la vida económica, política e intelectual del mundo. Pero vamos a platicar lo que podamos hacer, porque si decimos cosas de más, puede ser que ahorita se nos aparezcan los hombres de negro, literalmente. Sí. David Huerta, primera pregunta. ¿Qué es la masonería? Y préstame tu bolígrafo, por favor. No, claro, maestro. Sí, ¿qué es la masonería? La masonería es una escuela iniciática, una escuela, una institución filantrópica que procura el bienestar de las personas a través de ciertos mecanismos. Pero en concreto es una institución, una asociación filantrópica o una escuela según el punto de vista de varios de sus miembros. Hace muchos años leí un libro muy interesante de Robert Langdon que se llamaba El símbolo secreto, que hablaba que no es una sociedad secreta, sino es una sociedad con secretos o una escuela con secretos, y no necesariamente tienen que ser secretos malos. Simplemente hay cosas que como conocimiento se tienen que reservar, como cualquier persona en el mundo se reserva ciertas cosas muy personales que no las anda ni publicando en el Facebook, ni las anda diciendo a todo el mundo. Tenemos nuestros secretos y no quiere decir que sean malos. Entonces la masonería, que es una institución filantrópica, humanista sobre todo, hemos escuchado a través de los libros de historia que muchos presidentes, para ser presidentes, tienen que formar parte de, ¿es cierto? Los estudios y la gente que realiza estos estudios rigurosos con ciertas técnicas, obteniendo documentación no solo impresa, sino también la tradición oral, sí establecen vínculos de no pocos presidentes, no solamente de nuestro país, sino sobre todo de los Estados Unidos de Norteamérica, particularmente desde la creación o las raíces de lo que fue posteriormente los Estados Unidos de América a través de sus 13 colonias, en donde se necesitaba digámoslo así, un estandarte distinto, una esencia distinta,
porque no eran completamente ingleses, no eran completamente nativoamericanos, sin embargo, debía adoptarse el concepto de nación, que es un concepto también fundamental en esta escuela iniciática, para determinar quiénes eran este nuevo pueblo, este nuevo país, esta nueva nación. Ok, ¿por qué los masones se reúnen en secreto? ¿Por qué la masonería se considera como secreta? No es un secreto. Ya no. Tan no es secreto que si usted en este instante utiliza su dispositivo electrónico, puede encontrar miles y miles y kilos de páginas con información de todo tipo. Sin embargo, es como preguntarle a una pareja de casados las cuestiones íntimas. O sea, hay cosas que todo mundo puede saber y hay cosas que no se deben andar divulgando por allí porque no es prudente. Así es. Eso, me gustó esta respuesta que acaba de dar. Entonces, por esa razón, y como yo les mencionaba hace un momento, no es que tengan oscuros secretos, sino simplemente que hay tradiciones y hay ciertas formas que solamente deben de suceder ahí adentro, entre cuatro paredes. Es correcto. Así es. ¿En qué creen los masones, mi estimado David? Hay libertad de conciencia. Eso implica que, bueno, de manera fundamental, los masones creen en el gran arquitecto del universo. No debe entenderse como que este gran arquitecto, como el de la película de Matrix, ¿recuerda? Sí. No debe entenderse de una cierta manera o con una barba de cierto color o con una... No. El gran arquitecto del universo simboliza desde los distintos puntos de vista, por ejemplo, el Dios de los católicos, el Dios de otras religiones, porque incluso los propios masones corresponden a otras religiones y sin embargo esta energía del universo, esta cosa a la que nosotros llamamos una cuestión superior, el gran uno o Dios, ¿sí? Existe el consenso, el convenio, el acuerdo, el pacto de que se le denomine de una sola forma y esta es el gran arquitecto del universo. O Dios, como cada quien lo entienda. Efectivamente. Entonces, de ahí estaríamos quitando el mito de que los masones son ateos. Sí y no. A ver, explica por qué sí y no. La gran generalidad es que para ser masón no puede la persona ser atea, no puede. No puede. O sea, sin embargo, como en los mismos matrimonios, hay matrimonios que aceptan otras cuestiones alternativas, ¿no? Ajá. Y sí hay pocas, pero sí existen escuelas en donde sí se aceptan algunos masones, en donde sí se aceptan, por ejemplo, mujeres, y en donde se toleran un poco más de la línea establecida lo que se debe o no hacer o las características que debe per se tener un masón. Sí, muy interesante lo que nos estás comentando, porque hace muchos años antes de que yo conociera un poquito, porque sé muy poquito de esto de la masonería, hace muchísimos años decían algunos conocidos míos cuando íbamos a las iglesias, mira, esos que no se hincan son masones. Yo decía, primero yo me quedaba sorprendido qué son los masones, en aquel tiempo cuando yo estaba chiquillo, porque algún día también yo fui chiquillo. Y luego no entendía, primeramente el concepto de que era un masón, y luego no entendía por qué no se deben de hincar. Y lo que yo supe era que porque solamente se llegan a hincar para venerar o adorar a Dios, más no a una imagen, una estatua de yeso. Se la pongo de esta manera, maestro. Si su abuelita le pone la bendición a usted y le dice, mira, mijo, te voy a bendecir porque vas a salir de viaje, ¿no tendría usted mismo la disposición de doblar una o las dos rodillas ante su abuela? Sí, así es. ¿Cuál sería la diferencia? Ninguna. Muy interesante. ¿Cuánto tiempo nos queda, mi estimada duendecilla?
Regresamos en un momento y le seguimos sacando la sopa a nuestro estimado David Huerta. Ya regresamos. Regresamos. Efectivamente, como nos lo ha dicho nuestro invitado de hoy, David Huerta, ustedes pueden meterse en San Google y ahí pueden encontrar muchísima información. Nada más hay que aprender a descifrar cuáles páginas son buenas y cuáles no son tan buenas, porque hay de todo, como en la viña del Señor, y hay que ser cuidadosos para no caer también en el excentricismo y en el amarillismo de algunas páginas que van a poner lo peor de lo peor, y pues no se trata de eso. Lo mejor que podrían hacer sería conseguirse algún buen libro que hable de la masonería, porque normalmente los autores de libros sobre la masonería son más centrados, se han dedicado a investigar de mejor manera esta temática y pues creo que es más serio el trabajo. Y llego a esto. Entonces la masonería, porque algunas personas lo pueden preguntar, ¿es una especie de religión? No. Se parece a 1000 cosas menos a una religión. Ajá. No es una religión, pero además no se habla de religión en la masonería. Ok. Son temas que ni al caso. Y mencionaba lo de la búsqueda de la información. Hay que tener un ojo crítico y aprender a descifrar las señales, maestro, porque hay veces que tenemos las respuestas enfrente y no las entendemos. Por ejemplo, es muy común que encontramos la escuadra y el compás. ¿Por qué razón usan, sabes tú, por qué razón usan este símbolo? Son herramientas y se adoptaron de la tradición de los canteros, de los albañiles. De Francia. Efectivamente, la palabra masón significa precisamente albañil.
O constructor. O constructor o cantero. O según la traducción que se da en otros países, como en los dibujos animados de Los Simpson, los cortadores de piedra, pero en realidad cualquier palabra que denomine un hombre que trabaja y que construye. Ah, ok, perfecto. Y justamente los símbolos que se utilizan en masonería, que no son pocos, determinan de manera alegórica la misma función que tiene, por ejemplo, una regla. ¿Para qué usa usted una regla? Para medir. ¿Para qué usa usted un compás? Pues ya no me acuerdo para qué se usaba para hacer círculos, no Para sé. hacer círculos, para Ajá. delimitar ciertas cosas. ¿Para qué se puede usar el libro de la ley? ¿Para qué se pueden usar las luces, la oscuridad? O sea, el mismo significado que le puede atribuir un constructor, efectivamente es lo que simboliza el instrumento, el aparato o la herramienta. Vamos a estar mirando aleatoriamente algunas imágenes que a ustedes le puede llamar mucho la atención para que si en algún momento quiere investigar, métase en San Google, por ejemplo, y ya si en algún momento podemos nosotros decir algo acerca de la imagen que esté en la pantalla. Por ejemplo, esta representa, según recuerdo, los grados o niveles que existen dentro de la masonería. Esa imagen está a la mitad. De un lado representa una cierta estructura jerárquica de una corriente masónica, y del otro lado, que no está, que no se ve por allí, otra que tiene distintos grados o un número inferior de peldaños, que finalmente lo que se busca es efectivamente culminar en la cúspide. Así es, por eso el símbolo de la pirámide en muchas culturas es importante, porque tenemos que llegar hasta arriba. Hasta arriba, hasta arriba. Así es, mira, aquí están estos personajes. Los veo muy norteamericanos, sí. Que traen un mandilito. Sí. ¿Eso tiene algún significado, el mandilito? ¿Es como de humildad o qué significaría? El mandil que se aprecia en estos personajes es nuevamente una alegoría de la indumentaria del cantero. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces, y se cumple la misma función, ¿no? Significa que está uno trabajando. Así es. Entonces, si están trabajando los masones siempre dentro de sus, le llaman logias, sí. y también fuera de las logias, ¿qué estudian los masones normalmente? ¿Qué estudian? Ciencia. Ciencia. Ciencia, sobre todo. Pero además tecnología, además la forma en que el ser humano corresponde a este mundo. Por ejemplo, hubo grandes masones. El inventor de la penicilina se le atribuye a través de algunos historiadores que fue masón y que por eso jamás patentó la penicilina. La dejó al uso público. Así es. Gratuito, además. Estudian no solamente medicina, no solamente astronomía, no solamente leyes, no solamente filosofía, sino como es tan amplia la gama, o sea, en realidad se estudia todo lo que sea ciencia, todo lo que sea tecnología, todo lo que permita un avance a la humanidad a través de la implementación de distintos instrumentos tecnológicos o científicos. Entonces, por ende, puedo pensar que se aprenden o se estudian muchas materias para también hacer más perfecto al ser humano. Sí, y sobre todo, digo, no puede uno estar bien consigo mismo si el entorno no está bien. Si mi cuadra, mi casa, mi colonia no están bien, no puedo yo, por más iluminado que me sienta, o sea, llegar e irradiar luz a los baches, al niño que está llorando, a los 3 chicos que están vendiendo dulces en el crucero. O sea, no se puede. Entonces, además de mejorar el entorno a través de la implementación de ciertos instrumentos, también simbólicamente nos construimos a nosotros mismos. Nosotros somos el propio templo, la propia estructura, la propia pirámide, a la que hay que perfeccionar. Y nos dedicamos, utilizando las herramientas de los canteros,
a simbólicamente trabajar en nuestro propio cuerpo para beneficio no solamente propio, sino de la comunidad. Tal vez esta pregunta que te voy a hacer ahorita, pues ya podría estar más que contestada, pero la voy a hacer porque nuestro público luego me manda las preguntas y Sí. nos dice, ¿para qué sirve entonces la simbología masónica? ¿Para qué sirven estos símbolos o tantos símbolos que pudimos ver ahorita y que la gente puede encontrar en el internet? Está bien fácil, mire, si alguien de su amable auditorio es lingüista, sabe que Román Jacobson, hablaba que solamente hay 3 formas de entender a este mundo, que es a través de la lingüística, o sea, traducción interlingüística, traducción intralingüística y traducción intersemiótica. La interlingüística es lo que estamos haciendo aquí usted y yo. Hablamos el mismo idioma, que es el español, y estamos comunicándonos de esta manera, ¿no? En la interlingüística aparecen problemas, por ejemplo, cuando la mujer le dice al marido, es que no te entiendo, y de todos modos hablamos español, o sea, tiene sus limitaciones. La interlingüística es del ruso al francés, del italiano al así. Pero la más importante, desde mi punto de vista, es la traducción intersemiótica. Entender los signos, entender los códigos, entender lo que siente mi cuerpo, entender lo que entra por acá y por acá, reconocerlo, descifrarlo, interpretarlo e implementarlo en algo de utilidad. Entonces, toda la simbología, no solo la masónica, sino todos los símbolos, los códigos, las vibraciones, las fuerzas, las energías, los magnetismos de este mundo, se utilizan como instrumentos, como aparatos para entender otras cosas o para perfeccionar otras cosas. Y de hecho fue el primer lenguaje que apareció en el planeta, el uso de los símbolos y de las señales, Sí. antes de que apareciera la escritura. Ya Sí. la escritura viene a derivarse de ciertos símbolos y de ciertas señales que las fueron acomodando de tal manera para que un palito representa un palito con un otro cruzado Sí. representa la bella, así, ¿no? Como los kanjis de los asiáticos, ¿no? O sea, dice una, ay, pues esa es una mujer, Ajá. nomás con ver el símbolo. Sí. Y efectivamente ya la combinación con la escritura fenicia, con la griega y con el latín, no se diga, tenemos la escritura arábiga, ¿no? Ajá. Ajá, que es la que predomina. Pero todo sigue siendo símbolos, no solamente los dibujos o esos antecedentes históricos que tenemos en las cavernas de España y de otros lugares, sino que el mismo dispositivo que tenemos aquí poco a poco fue evolucionando. Entonces también cada sonido ¿sí? tenía que representarse gráficamente de alguna forma, ¿no? Y es, reitero, la cuestión de la construcción del alfabeto. Eso está genial, de verdad, esto nos está dejando mucha información. Si usted tiene alguna pregunta que hacerle a David Huerta, intérprete, por favor llame por teléfono aquí a Radio Tele. Ahorita les van a pasar los teléfonos, por si tiene alguna pregunta que pueda ser contestada al aire, porque luego hay cosas que yo entiendo también como estudioso que soy, que no se pueden contestar, como él lo decía hace rato con un claro ejemplo. Hay cosas íntimas de una pareja que no se pueden decir en público porque son para horario nocturno. Entonces hay cosas que sí se pueden mencionar. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda, mi estimada duendecilla? Vamos a un corte y ahorita regresamos, David Huerta. Regresamos, maestro. Gracias.
La siguiente pregunta que le vamos a hacer a David Huerta, intérprete, es ¿qué significa logia? Porque obviamente escuchamos que los masones se reúnen en logias. ¿Y qué significa logia? Yo lo escuché esta palabra alguna vez en una clase, no me acuerdo si fue de latín o de etimologías gregolatinas o no sé qué, pero ¿qué significa logia? Logia simboliza, efectivamente, maestro, el lugar físico, el espacio físico en donde estos seres humanos se reúnen para estudiar. Y se le denomina logia precisamente por ser un mini universo, un universo en pequeño, un mundo en pequeño, en donde aplicadas las herramientas y estudiadas las disciplinas, se pueden replicar en un mundo más grande, en el mundo de nuestra ciudad, en el mundo de nuestro país o en este tercer planeta en el que habitamos, ¿no? Pero es una representación pequeña del mundo, con cierta simbología que evidentemente ilustra y que hay ciertos catalizadores simbólicos ahí que dicen, bueno, esto corresponde al mundo, esto corresponde al cielo, esto corresponde a la tierra de la que comemos y cuestiones de ese tipo. Es como el simbolismo que se da desde la antigüedad, que nosotros somos un microcosmos y que somos un reflejo de ese macrocosmos. La logia o el logos es la representación en pequeño, in situ. Efectivamente, sí. Es el espacio físico en donde se reúnen. Se trabaja. Se trabaja. ¿Cómo se comporta un masón? ¿Cuál es el perfil de un masón? Porque yo escuché hace muchos años, y esto lo escuché, que tenían que ser personas que tenían que comportarse muy ordenadamente y muy bien en la vida. Si no es que tengan que, es que con honestidad nace el deseo de comportarse bien. Y no es que, por ejemplo, un día la persona sea un alcohólico y al otro día, por ser masón, sea un ser iluminado. No, no funciona así, es al revés. Se tienen que tener buenos principios, buenas bases, buenos fundamentos, ser un buen ciudadano, ser una persona ordenada, y algún día por allí, coincidentemente, a la persona se le abre una puerta y le dicen, oye, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no trabajas acá? Si tú ya eres una persona completa, una persona derecha, una persona justa, un ser humano equilibrado, tú deberías estar explotando ese potencial que tienes con el uso de otros instrumentos, de otras herramientas, ¿sí? O sea, el masón se distingue porque es una persona que siempre está a disposición de sus semejantes. No es una persona servil, no, es una persona servicial, en que te pueda ayudar hasta un cierto límite. ¿No? Porque lo demás le corresponde a cada quien hacer. Exactamente, o sea, te abro la puerta, pero a ti te corresponde entrar, ¿sí? Se distinguen por la cuestión filantrópica. Quizá en México no sea tan notorio o tan evidente, pero en muchos otros países no solamente ponen el huevo, sino que lo cacarean. O sea, salen a hacer desfiles a las calles. Ajá, sí. Porque construyen hospitales, porque construyen lugares de beneficencia. Así es. Porque ayudan con ropa, ayudan con muchas otras cosas terrenales, pero que finalmente alivian, por lo menos temporalmente, a otros seres humanos. Entonces, sí sabe uno, o sí puede uno reconocer a un masón observándolo. Por sus frutos los conoceréis. Es correcto, sí. Ok, perfecto. Una pregunta que posiblemente muchas personas que están en este momento mirando el programa y que lo van a ver repetidamente, ¿cómo puedo ser masón? Tienes que...
Recibir la categoría para estudiar en esta institución o escuela, hay requisitos. Digo, yo los digo aquí y con el uso de las tecnologías, como comentábamos hace un momento, o sea, es bien sencillo. Hay que ser un hombre libre, hay que ser una persona... ¿Hombre y mujer? Entonces también... Sí, ahora. Pero antes no. Antes no desde la constitución de uno de los documentos principales de la masonería, se establecía que efectivamente las mujeres no podían acceder a la masonería por las propias ideas de la época. Sin embargo, esto ha evolucionado. Por regla general no se admiten mujeres en masonería, sin embargo, hay instituciones, por así llamarlas, hermanas, que reciben mujeres. Sí reciben mujeres. Que son logias femeninas. Son logias femeninas y también tienen su difusión correspondiente, también tienen sus espacios, también tienen su forma de trabajar. Sí, o sea, sí se puede ser hombre o se puede ser mujer. Ya en estos tiempos. Efectivamente, para ser masón, ser una persona de buenas costumbres, ser una persona derecha, ser una persona honesta, sincera, auténtica, ¿sí? O, bueno, con este tipo de cualidades o características. ¿Tiene que ver con los grados de estudios que tiene la persona para ser ingresado dentro de la masonería? No y no. Como lo marca... Digo, ahora me voy al campo del derecho, ¿no? ¿Qué se necesita para ser ciudadano mexicano? Pues dos cosas. Tener 18 años y tener un modo honesto de vivir. A ver, vuélveme a repetir eso porque te voy a decir algo ahorita muy importante. Ok, para ser ciudadano mexicano, según el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política, se deben tener estas dos cualidades. Ajá. 18 años, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir, así en los términos más amplios que se puedan. ¿Y antes de los 18, desde que nació, no es todavía ciudadano? A menos que estén emancipados por haberse casado, por ejemplo, a los 16 o a los 17. Pero, por ejemplo, un niño de 2 años, de 3 años, ¿no es un ciudadano? No es un ciudadano. ¿Todavía no se considera? No es un ciudadano, solamente desde la concepción hasta un día antes de cumplir los 18 años son simplemente mexicanos. Ok. Tienen la nacionalidad mexicana y puros derechos siendo niños. Pero Y no son obligaciones. Ninguna obligación. Sí, a partir de los 18, pues ya viene lo de pagar impuestos, ya viene lo de alistarse en ¿En el ejército? ahora Guardia Nacional Okay. o el Ejército y de contribuir al gasto público de manera proporcional. ¿Sí? Eso me encantó que me contestaras eso. Porque es algo que yo no lo concebía y ahorita que lo manifestaste dije, le voy a preguntar porque es algo que todos deberíamos de saber. Sí, y es que son cosas que allí están y que parece ser que las sabemos, ¿no? Por ejemplo, hay personas en los centros penitenciarios que están privadas de la libertad y que por lo tanto no pueden ser consideradas como ciudadanos mexicanos porque están compurgando una pena privativa con su cuerpo a la sombra y por lo tanto no son ciudadanos. Nada más se les habla por su nombre. Fulanito de tal, no ciudadano. El día que paga su deuda y sale de la puerta para afuera ya es un ciudadano nuevamente. Ok. ¿Algún otro? Mira, estábamos hablando de los requisitos, perdón que nos hayamos perdido un poquito. Yo supe, porque me lo dijeron unos exalumnos de la prepa, que estaban trabajando en sus respectivas oficinas o estudiando en sus respectivas escuelas, como la Facultad de Derecho. Precisamente tengo alumnos que se fueron a estudiar Derecho. Todavía no estaba lo de la pandemia, estoy hablando de hace algunos años, y me dijeron, es que me fueron a visitar a mi oficina unos hombres de negro, y me fueron a llevar una invitación, y le pregunto a usted, me decían a mí, ¿qué hago? ¿Acepto o no? Digo, pues yo qué sé, o sea, tú eres el que te dieron la información, yo no estuve ahí, y tú valóralo. Eso va a pasar algún día, o sea, y nadie lo busca y nadie anda... Sucede. No, simplemente un día, una tarde, pocas veces en la noche, llega algún personaje con cierta vestimenta, con un cierto símbolo o signo, en algún dedo o en su indumentaria, y
regularmente es alguien que uno ya conoce. Y te dice, te invito. Ok. Se platica, si la persona, si su corazón le dicta que hay que hacerlo, hay que someterse a un proceso riguroso que tiene ciertas etapas antes De formar parte. de formar parte y pasar por unas ciertas pruebas, digámoslo así. Ok. Así, Sí, sí, ya más o menos te Sí. entiendo. No podemos decir más allá. si donde no se pueden revelar ciertas... ¿Cuáles son los beneficios de ser ya un masón? El único y más grande beneficio es perfeccionarse a uno mismo, superarse a uno mismo, pero no en el sentido del coaching, de tú eres una roca y mi amigo, tú eres... No, en el sentido de a de veras, en el sentido trascendental, espiritual, en donde yo mismo me convierto en una nueva versión de mí mismo y me voy superando, evolucionando a mí mismo, ¿no? Volteo un día y digo, ay, ese era yo hace un año, ese era yo hace 10 años. Se perfecciona uno, se tiene una mayor sincronía con la naturaleza, definitivamente. Se entienden los signos, los símbolos, las cosas que están ahí en la calle, saliendo a esta calle. Encontramos cosas y decimos, oh, ya entendí. Vamos a un corte y ahorita regresamos con esto que acaba de decir, que encontramos cosas en la calle y en los templos y ciertos lugares, y esto vamos a platicarlo. Ya regresamos. Obviamente con las cosas que ya le he preguntado a David Huerta, intérprete,
han quedado claras muchas cosas que inclusive el público pues tenían por ahí en su mente preguntar. Entonces, para aclarar lo último que acabas de mencionar en el último segmento que dejamos atrás, ¿por qué simplemente entrar a la masonería? Ya dijiste algunas cosas, pero para que nuevamente le quede bien claro a la gente y a los que les están llegando las invitaciones, ¿por qué entrar a la masonería? Es una decisión libre, personal y espontánea. Nadie entra a fuerzas. Ujú. Muy importante eso. Jamás se le va a obligar a ninguna persona a que haga o deje de hacer. O sea, jamás se violentará El libre albedrío. el libre albedrío, jamás habrá coacción. ¿Y por qué entrar? Ya cuando uno llega a un cierto punto en donde dice, ya estudié de todo, ya medio le entendí aquí a todo, y observa uno para adelante y dice, ¿y ahora qué? Ujú. ¿A quién le toco la puerta? ¿A los gnósticos? ¿A los rosacruces? ¿Me cambio de religión? ¿Me voy con las chicas que visten de manera elegante los domingos en las congregaciones religiosas? ¿O me cambio de sexo? O sea, cuando uno llega a ese punto que dice, ¿y luego qué? Una de las posturas que alguien podría tener es efectivamente perfeccionarse a sí mismo. Ok. ¿Cómo? Bueno, pues hay que tocar la puerta. Si uno tiene algún conocido, amigo o presiente que algún ser humano de nuestro círculo social es masón, pues decirle, ¿por qué no me invitas? ¿Sí? ¿O por qué no me platicas qué puedo hacer? Y si uno decide finalmente acceder a esta escuela, a esta institución filantrópica, humanista y científica, logrará entenderse a sí mismo, comprenderse a sí mismo. ¿Por qué funciona mi cuerpo de tal manera? ¿No? ¿Por qué reacciono de cierta forma ante cierta situación? Y perfeccionarse, entenderse y trascender. ¿Hay alguna relación de la masonería con la política? No, Ninguna relación. no, está estrictamente prohibido hablar de política En las... en la masonería. Ok. No es tema. Pero sí puede haber políticos que se Sí. metan en la masonería, pero no tienen que hablar de política dentro de las reuniones. O sea, hay gente religiosa, pero no se habla de religión. Hay gente política en masonería, pero no se habla de política. Hay personajes de la vida pública, pero sus costales. Hay artistas. Hay artistas, hay músicos, hay médicos, hay profesores universitarios, hay una amplia gama de personajes reconocidos en las esferas de nuestra sociedad que efectivamente forman las filas de la masonería. Pero regresándome a la cuestión de la política, no se habla de política, y no solamente no se habla, sino que además está terminantemente prohibido hablar de política y de religión. Ok. Yo creo que podría haber muchísimas más preguntas que la gente podría en este momento tener en la mente, pero obviamente les vamos a dejar muchas tareas. El programa de Mundo Alternativo, como siempre se los he dicho, es para dejarles solamente la introducción de la tesis, y lo demás lo van a tener que investigar poco a poco en fuentes fidedignas que puedan ser de mucha utilidad. Así que eso es una plática muy interesante. Queríamos platicar esto, nunca habíamos tocado en los... ¿Cuántos años llevamos con el programa, mi estimada Briseida? ¿8? En 8 años que tiene el programa, nunca habíamos hablado de ese tema. Nunca. Okay. Y creo que era el momento adecuado. Sí, pero además el mismo mundo, la misma naturaleza y las mismas circunstancias actuales, no se diga ahora con la pandemia, nos están obligando a renovar todo lo que se considera
por ejemplo, la escuela tradicional. O sea, la escuela tradicional ya dejó de existir hace 1 año y medio. Ya no podemos regresar de la misma manera a sentarnos en las mismas 4 paredes, ¿no? Ya no podemos estudiar la naturaleza de la misma forma. O sea, no se pueden seguir haciendo programas televisivos o de difusión, ¿sí?, sin necesariamente entrar ahora a estos nuevos temas, a esta nueva, no sé si llamarla ola, ¿sí? Pero definitivamente el mismo mundo nos está empujando, como en uno de esos cuentos de ciencia ficción, a que ya, o sea, este es el punto de quiebre, este es el punto en la historia de la humanidad que ahora ya hay que hacer cosas distintas. Antes de que me vayan a decir que ya se terminó el programa porque se fue volando, fue muy interesante la plática, redes sociales que tengas donde la gente te puede preguntar más sobre el tema o sobre alguna interpretación, porque creo que te dedicas a eso, ¿verdad? Eres intérprete. Soy intérprete, me gusta considerarme a mí mismo un intérprete en términos generales, desde la cuestión de hermenéutica hasta la cuestión interlingüística. Redes sociales. Con mi nombre, David Huerta, por favor no me vayan a confundir con mi homónimo, que también es catedrático y que también traduce y que también hace cosas de este tipo, pero que tiene como 120 años y vive en Ciudad de México. No, soy David Huerta, me podrán identificar tanto en lo tradicional, que es el Facebook, el Instagram, o directamente a mi WhatsApp. Pero por favor sean pacientes, ¿no? Porque luego hay una lista ahí como de mucha gente preguntando muchas cosas. Entonces, con todo gusto, si alguien lo decide, mi número es, anoten, 44 31 73 68 41. ¿Lo repites, por favor? 44 31 73 68 41. Ok, 44 31 73 08. 68. Ah, 68. ya ves que... Ay. Ajá. 68, 41 al final, y con todo el gusto, ¿no? Así como alguien va y le pregunta a un médico, oye, ¿qué me tomo para el dolor de cabeza? Como ustedes le preguntan, oye, ¿qué hago para ciertas cosas? Lo mismo con mi persona, pregunten. El camino es preguntar y cada quien tomar sus propias decisiones. Y bueno, pues de esto se trata, maestro. Un último mensaje ya muy filosófico que nos puedas decir ya para despedirnos del programa contigo. Estudien, y estudien mucho, porque si no, no van a entender el mundo, no van a entender la naturaleza, no se van a entender ustedes mismos, no van a poder trascender, evolucionar, comprender a sus hijos, a sus padres. Definitivamente estudien, y estudien mucho, muchísimo, pero sobre todo estúdiense a sí mismos. Muchas gracias, David Huerta. Osornio. Maestro, un placer. Le reitero mi agradecimiento por la invitación. Encantado de estar con usted y espero, ojalá no sea no solo la primera, sino tampoco sea la última vez. Lo vamos a poner a estudiar a David Huerta sobre algún otro tema que sea interesante. Así que gracias, bendiciones. Y esté al pendiente de que lo voy a subir al famoso canal de videos este programa. Gracias a todos y gracias a David Huerta. Bye, bye. Hasta luego. Nos vemos.